no sé. Pero es que tú imagínate esto a niños de 10 años que los llevas a ver Cuenta conmigo y después les haces esta pequeña charla, estas pequeñas impresiones. Eso es un querer acercarse más a la cultura, porque ahora estamos tú y yo hablando de cine, pero esto, el tener a nuestros hijos sentados prestando atención a algo de que luego les vayamos a hacer pensar, les invita y les abre la puerta, por ejemplo, al teatro y a la música en pequeños formatos. También ya poder sentarse delante de la tele y saber qué pueden ver, qué deberían ver. A ser autocríticos. A ser autocríticos, a tener un sentido crítico y al hacer fapping digan, ay, esto yo lo vi el otro día con mi mamá, o mi mamá me habló de esto, mi mamá me llevó a un sitio donde hablaban de esto, con 10 años, 12, y cuando tengan 20, su ojo estará muy educado y será más difícil que se le engañen con ciertas producciones o en ciertas cadenas pongan cosas que más que educarles, les entretengan con contenido vacío y cosas por el estilo. Pues, por ejemplo, ponemos El Rey León, por poner algo mítico de dibujos animados, de animación. La ponemos a los niños y después tenemos una charla de qué les representa a ellos. Puede ser hasta mensajes éticos y morales a los chiquillos para que sepan lo que están viendo y hacia dónde se dirige todo eso.